Muy buenos días, licenciado Luis Roberto Hernández Ramírez. Los integrantes de esta comisión de selección le damos la más cordial bienvenida y agradecemos enormemente su presencia para llevar a cabo esta entrevista que se ha programado con usted como parte de este proceso de selección. El procedimiento para la entrevista cuenta de 2 etapas, las cuales son las siguientes. Primera etapa de la entrevista. Los postulantes contarán hasta con 15 minutos para transmitir en forma oral a la comisión y a la sociedad en general lo siguiente. Punto número 1. Su visión del Comité de Participación Ciudadana dentro del sistema estatal anticorrupción, expectativas de corto plazo y necesidades de largo plazo en su funcionamiento. Número 2. Una exposición de las razones que lo hacen a usted un candidato idóneo y cuál sería su aportación personal a la labor de este cuerpo colegiado. Número 3. Elementos de su perfil, experiencia profesional y rasgos de su carácter que contribuirían a lograr los objetivos de este Comité de Participación Ciudadana. Número 4. ¿Qué actividades realizaría para vincular a la sociedad con los trabajos de este Comité de Participación del Sistema Estatal Anticorrupción? Y número 5. De igual manera se va a considerar una pregunta referente al marco legal. Una segunda fase, usted cuenta con 15 minutos en los cuales un integrante de esta comisión le realizará una serie de preguntas en base a su experiencia profesional y personal que estime pertinentes. Sin más, le cedo el uso de la voz. Usted tiene enfrente un monitor para ir midiendo el tiempo. Adelante, licenciado. Una exposición de las razones que lo hacen a usted un candidato idóneo y cuál sería su aportación personal a la labor de un cuerpo colegiado. Me ponen en el área de obra pública, me pongo en todo lo que es la cuestión administrativa de la obra pública. Posteriormente me mandan al taller mecánico, cuestiones administrativas de relaciones con proveedores, servicios, mantenimientos. Me regresan a la oficina central en lo que es todo el manejo presupuestario de la obra pública. Posteriormente llego de jefe de contabilidad y de jefe de contabilidad me toca iniciar todo lo que es la contabilidad gubernamental, que entró en vigor en enero del 2009. Entonces, platico todo esto porque quiero comentar que todo este bagaje de experiencia y de conocimiento que he adquirido, aparte de los estudios que he realizado ya una vez estando en Zapal, me doy a la tarea de por mi parte estudiar una especialidad en administración pública, porque siento que pues, es importante que uno como funcionario público, como servidor público,
pues tenga todas estas herramientas, ¿no? Estas herramientas de atribuciones y facultades sobre las cuales debe de actuar el servidor para realizar un mejor desempeño. Este perfil que tengo de ciencias económico-administrativas, tengo una licenciatura en contabilidad, tengo 2 maestrías en administración y la especialidad en administración pública, creo que son buenos elementos para diseñar y para definir las políticas relacionadas con el manejo, sobre todo de los recursos públicos, el manejo presupuestario, que creo que ahí la ley, aunque se ha hecho un gran esfuerzo de la ley de contabilidad, creo que hay todavía muchas cosas que faltan. Este perfil y de las ciencias económico-administrativas, aunado a lo que es la administración pública, creo que me da muy buenos elementos, muy buenos herramientas que puedo aportar, que estoy seguro que se pueden aportar, pues para llevar a cabo los objetivos que nos plantea, objetivos, facultades que tiene el Comité de Participación Ciudadana y sobre todo objetivos que persigue la ley, ¿no? Que son pues los recursos públicos, el combate a la corrupción, la rendición de cuentas, la transparencia, todo lo que nos marca la ley. Creo que tengo muy buenas herramientas. De hecho, estas herramientas, sin ser parte de algún comité o de algún órgano colegiado, como es el Comité de Participación Ciudadana, ya hago estas funciones. Ya hago estas funciones mediante mis herramientas, que es una página web, un grupo de WhatsApp, una página de YouTube. O sea, me gusta aportar. Esa es una de las cosas que siempre me ha gustado, aportar, no nada más hacer críticas, que también son muy válidas, pero es criticar y aportar, dar soluciones, no nada más señalar, es aportar, dar propuestas y que esas propuestas estén sustentadas, primero, en cumplimiento de ley y segundo, en búsqueda de lo que yo siempre he marcado, que es la función principal de la función de cualquier servidor público en su ejercicio, que es lo que marca el artículo 134 de la Constitución. Es, ¿sabes qué? Pues tienes que manejar los recursos con probidad, con economía, con eficiencia, con eficacia, y creo que en cuestiones de eficiencia ahí todavía andamos medios algo faltos de cuestiones por reglamentar, porque en eficacia, pues sí hacemos, gastamos presupuesto y es lo que nos evalúan, pero hay un tema muy importante que marca la ley de contabilidad y que no se ha atacado, y creo que por eso siempre busco los canales. Por ejemplo, ahorita en el Comité de Participación Ciudadana, ya otras veces he tratado de ser contralor de mi municipio, contralor del sistema de agua potable. Siempre he tocado puertas tratando de aportar con mis conocimientos y con mis ganas de mejorar las cosas. Y por ejemplo, he visto que un tema que no está atacado y que es muy importante para medir eficiencia es el tema de los costos. Y todo esto tiene que ver con la contabilidad gubernamental. Creo que ahí se pueden hacer muchas cosas para, como dicen, los números son muy chismosos y si tenemos buena calidad de información, pues ahí vamos a detectar cualquier inconsistencia o cualquier irregularidad, y eso va a ser definir políticas, que es bueno, pues el objetivo del Comité de Participación es pues, proponer políticas que nos ayuden a tener un mejor control de los recursos, y creo que en eso puedo aportar mucho, y esa es una de las razones por las que me gustaría pues formar parte del Comité de Participación Ciudadana. Ahora, ¿cómo podemos relacionar la sociedad con el Comité de Participación Ciudadana? A nivel estatal, el gobierno del estado pues, ha hecho mucha labor. De hecho, pues bueno, yo en todo lo que puedo me acabo de anotar en el gobierno abierto, porque creo que mi capacidad de toda esta preparación que tengo y los últimos años en las empresas en que he estado nos hemos dedicado a dar consultoría a gobiernos, y siempre lo que me corresponde a mí es siempre tratar de explotar, bueno, lo que le llaman la minería de datos, explotar la información financiera, y he visto que hay muchos faltantes. Entonces podemos ligar mucho a la sociedad, y es como yo pretendo hacerlo,
aportándoles herramientas primero de que conozcan pues información fidedigna y en el momento de todos los entes públicos. ¿Esto cómo se hace? Pues mediante la plataforma estatal digital, que creo que siempre he estado muy al pendiente de todo lo que hace el sistema estatal, y la verdad no he visto que hayamos avanzado en eso de la plataforma estatal digital. Creo que ahí andamos un poco retrasados en ese tema. Veía algunos videos de lo del gobierno abierto y creo que ahí puedo aportar mucho porque mi preparación, como ya lo he comentado, económico-administrativa y aparte de los últimos años en temas de sistemas, tecnologías de la información, me dan buenos elementos para mediante esa manera poner a disposición de la sociedad la información y que consulten la información y que empiecen a participar más la gente, poner a la disposición de la gente la información. Mucha gente no sabe explotar la información y pues hay que dárselas más digeridas. Si queremos que la sociedad participe, pues hay que ponérselas de manera fácil y entendible para que la gente participe. Bien. Muchas gracias, licenciado Luis Roberto. A continuación, voy a ceder el uso de la voz al maestro Uriel González López a efecto de que le elabore la pregunta referente al marco legal del Sistema Estatal Anticorrupción y que pueda continuar con la segunda fase de esta entrevista. Sí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Contador, una pregunta respecto al marco legal o normativo del comité. ¿Cuál es el objeto de la ley del Sistema Estatal Anticorrupción de nuestro estado de Guanajuato, por favor? Bueno, lo que marca la legislación, la normativa del sistema estatal, pues bueno, primero es pues lograr la coordinación entre los entes públicos. Ahí hay un artículo, una fracción de las definiciones que nos habla de que son los entes públicos y no dista mucho de lo que marca algunas otras leyes, ¿no? Nos referimos a cualquier ente de gobierno que maneje recursos públicos. Esa es una parte, lograr que exista esa relación, y la otra, la más importante, es el emitir políticas, el implementar políticas para que pues se disminuya, ¿no? Se disminuya la corrupción, que es al final el objetivo, yo creo que principal de esto. En meses pasados estuve tomando un curso en línea de la red de rendición de cuentas junto con el Sistema Nacional Anticorrupción y venía una fórmula que me gustó mucho. Esa fórmula era la de C igual a M más D menos R, y era donde era la corrupción es igual a la discrecionalidad más el monopolio menos la responsabilidad. Creo que el Sistema Estatal Anticorrupción, el objetivo debe de ser ese, de emitir políticas que vayan tendientes a que esa discrecionalidad se vea no acotada, por supuesto, no limitada, pero sí encauzada a que todas las acciones que emitan o que realicen, todas las funciones que realicen en base a sus atribuciones los servidores públicos, pues que vayan encaminadas a generar buena información, a una transparencia, rendición de cuentas, uso adecuado de recursos, eficiencia, eficacia, todo lo que nos marca la ley, ¿no? Creo que esa es una de las principales labores que debe de perseguir la ley y esa es la que nos debemos de enfocar. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la segunda fase de preguntas. Sí. Respecto a la idoneidad de su perfil y también estas están adecuadas también a lo que nos expresó tanto aquí en la entrevista como por su currículum. Sí. Contador, ¿cuándo fue la última vez que se vio involucrado en un conflicto con su equipo de trabajo? ¿Nos puede decir, por favor, qué hizo exactamente para afrontar esa situación y qué resultados logró derivado a esa experiencia originada? Sí. Por favor. De hecho, ahorita es un caso que tengo muy presente porque lo tenemos en días atrás. Tuvimos no necesariamente un conflicto, sino un atoro en el desarrollo de un proyecto debido a la falta de comunicación. Entonces yo creo que es muy importante que siempre se establezcan las bases,
una administración adecuada de un proyecto, del proyecto que sea. Eso lo he aprendido a lo largo de este trabajo que he desarrollado con los ingenieros de TI, que todo hay que hacer un adecuado desarrollo de proyectos mientras definamos exactamente las funciones de cada quien y los canales de comunicación, que muchas veces es lo que provoca este tipo de conflictos. Más que nada son problemas de comunicación. En la medida en que definamos bien eso desde inicio, esos conflictos pueden ser los menos. Conflicto como tal, bueno, como yo lo entiendo, afortunadamente no he tenido. Han habido algunas desavenencias, pero es nada más falta de entendimiento en la comunicación, en los conceptos que se manejan. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos puede, por favor, contestar cuál fue la última vez en la que usted se enfrentó a una situación en la que varias actividades representaban una prioridad? ¿Cuáles eran dichas prioridades y cómo las ordenó? Dentro de mi currículum, ahí expongo que tengo un MBA, que es una maestría en Administración de Negocios. Esta la realicé en línea en la Universidad de Phoenix, y ahí en esa tuvimos todo lo que era una materia de resolución de conflictos, resolución de problemas. En este nos dan una metodología para resolver problemas. Y en este problema de resolución de problemas viene un cuadrante en el que tenemos que poner todas las alternativas y darle peso. O sea, tenemos que darle peso a las muchas veces son cuestiones no de números, pero tenemos que calificarlas, y en base a esa calificación es como tenemos que priorizar. ¿Qué tenemos que priorizar? Por ejemplo, en el caso ahorita, en el proyecto en el que estoy ahorita, estamos haciendo un sistema, un ERP, sobre todo, principalmente para gobiernos, para el manejo de la contabilidad gubernamental, y pues priorizar, por ejemplo, ahorita es ver qué es el fundamento, cuál es el sustento que nos va a dar todo el soporte para todo lo que vamos a armar encima de eso. Entonces, yo creo que priorizar siempre, yo siempre he visto cosas que a lo mejor no se ven, pero que van a dar el soporte de todo lo que se va a hacer. Sí, muchas gracias. ¿Nos puede comentar alguna vez alguna vez en la que usted haya recibido alguna retroalimentación negativa sobre su desempeño y cómo reaccionó usted ante esa retroalimentación, por favor? Sí, y aquí vuelvo a lo que comentaba de problemas de comunicación, de uso de conceptos. En un proyecto en el que estuvimos, el cliente se quejó, y bueno, comentaban que yo no había puesto mi disposición para terminar el proyecto como estaba definido. Sí, se me señaló fuerte. Yo tranquilo, porque bueno, uno sabe sus capacidades y cómo realizó el trabajo. Al final de cuentas, lo que se hizo fue, a ver, vamos a revisar todo el proyecto desde inicio y ver qué comunicación hubo de entrada y de salida. Y bueno, pues resultó que eran falsas las imputaciones, ¿no? Entonces, así como que yo haya recibido una retroalimentación negativa justificada, no recuerdo. Siempre he tratado de hacer mi labor apegado a lo que se me establece y bueno, pues dando cumplimiento a los objetivos, ¿no? Perfecto. ¿Nos puede, por favor, platicar sobre alguna ocasión en que usted haya tenido que resolver un problema de trabajo con herramientas o datos desconocidos? No capto bien la… Sí, si nos puede como tal platicar o comentar. Repito mucho ese aspecto porque es una pregunta de libre respuesta. Entonces, la entrevista precisamente la estamos desarrollando en ese tenor, que usted se sienta a gusto precisamente haciéndolo como tal. Entonces, si nos puede como tal ilustrar sobre alguna situación que usted recuerde
en la que usted haya tenido que resolver algún problema de trabajo, de su vida diaria o profesional, en la cual a usted para resolver ese problema, usted haya tenido que hacerlo con herramientas o datos desconocidos? Es decir, que usted haya estado en una situación en la cual no tenía usted conocimiento de lo que le estaban informando o proporcionado, y aún así con esos elementos usted resolvió ese problema. Híjole, no recuerdo. Por lo general, siempre que en los puestos que he estado, en las actividades que he estado, siempre que ha tenido un problema, pues siempre va relacionado con ese tipo de situación o de actividad que estamos haciendo. O sea, a lo mejor se me ocurre pensar que cuestiones a lo mejor fiscales de algún cliente, que de hecho apoyo a varios despachos en consultorías fiscales. Estas situaciones son en las que uno llega a la empresa y bueno, ¿sabes qué? Tenemos este problema, pues ahí sí hay que echarse un clavado en toda la información, tanto en la legal como en los datos que proporciona la empresa. Pues puede ser un ejemplo de donde pues yo llego, no conozco la empresa, no conozco la situación, y es ponerse a investigar. O sea, no hay de otra más que ponerse a investigar y a llegarse de todos los elementos, pues para armar el rompecabezas y tomar la decisión. Sí. ¿Nos puede decir sobre alguna situación que usted recuerde en este momento en el que usted haya tenido que dar una retroalimentación a un compañero suyo, a un amigo de trabajo? ¿Nos puede, por favor, especificar los pasos que usted siguió en ese momento con esa persona y cuál fue el resultado que logró derivado a ese trámite o esa ayuda que le otorgó a su compañero de trabajo? Sí, en estos proyectos en los que he estado inmiscuido estos últimos años, proyectos de implementación de RPs, en gobiernos y en empresas privadas, me ha tocado ser el líder funcional, y esto de ser líder funcional implica el delegar porque uno no puede hacer todo, entonces delegar, y muchas veces esa delegación recae en personas que le asignan a uno no las selecciona, se las asignan y bueno, hay que trabajar con lo que hay. Muchas veces y por lo mismo, o sea, otra vez vuelvo a que muchas veces esos problemas son por cuestión de comunicación, de donde uno le informa a la gente, sabes que esto no es lo que yo esperaba o no es lo que te pedí, cuestión de, sobre todo cuando hay alguna observación que pueda hacer sentir mal a la gente, y bueno, lo digo también por experiencia personal, pues que tratarlo por separado, ¿no? O sea, como dicen a la gente, hay que felicitarle en público y hay que comentarle o reprimirle en privado. Siempre he sido de esa idea porque creo que sí, el que te pongan en evidencia delante de demás compañeros sí te desmoraliza, y aparte te baja el rendimiento. O sea, si antes lo que te encargaron no lo hiciste bien, pues ahora con la presión de que ya te dijeron que no estaba así, pues menos lo vas a lograr. Entonces siempre he procurado no reprimir, pero sí hacer comentarios de cosas faltantes o cosas que yo esperaría que la gente diera de más en privado. Eso es lo que pudiera comentar. Bueno, y por último, ¿ha usted propuesto, en alguna situación en específico, un nuevo sistema de trabajo? ¿Nos puede compartir, por favor, cómo lo hizo, por qué lo propuso y qué resultados obtuvo de esa propuesta, por favor? Sí, de hecho, comentaba mi experiencia y bueno, a veces me veo así medio recurrente en el sacar el tema del Zapal, pero eso, o sea, a mí se me hace que es una muy buena experiencia que yo obtuve en cuanto a aprendizaje y desarrollo profesional. Y ahí fue siempre lo mismo, siempre eso. O sea, yo desde que entro me dicen, ¿sabes qué? Vas a checar todo lo que es el sistema de control de obra, que todo lo administrativo pase íntegro a contabilidad. Era proponer modificaciones a un sistema que ya tenían trabajando años, y eso es luchar contra el rechazo al cambio. Eso es proponer. Me mandan al taller mecánico, estábamos en las certificaciones ISO 9000, me checan los auditores un proceso, me dicen, ¿sabes qué? Este proceso no está cumpliendo con el objetivo de los procesos. Ahí fue cambiar todo un proceso, muchas veces a contracorriente. Muchas veces uno tiene que tomar la decisión, muchas veces la gente
no la entiende o no la quiere entender por intereses, pero ya cuando se ven los resultados buenos, creo yo, la gente acepta. Estos resultados pues, han sido hasta comentarios a nivel superior dentro de las mismas instituciones en las que he estado y aparte de gente extraña. Tomamos un curso en el Banco Interamericano de Desarrollo para hacer unos diagnósticos a los organismos operadores de agua. El director de esa área era el ingeniero Emiliano Rodríguez, que era mi director en Zapal. Entonces él me pidió, ¿sabes qué, Luis Roberto? A ver, explícales a los consultores cómo manejaste en Zapal, cómo implementaste en Zapal la contabilidad gubernamental. No se suene a presunción, pero él nos da muchos elementos para sacar muy buena información, sobre todo en el análisis de costos. Y esas cosas son las que, de momento, tienes que tomar la decisión, tienes que implementarlo, muchas veces hasta a contracorriente, pero bueno, esas son cosas que hay que hacer. Perfecto, muchas gracias, contador. Gracias a ustedes. Gracias. Contador Luis Roberto Hernández, le agradecemos enormemente su presencia y le deseamos que tenga un excelente día. Sí, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada Edna Aguilar Domínguez, los integrantes de esta comisión del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos enormemente su presencia para llevar a cabo esta entrevista que se ha programado con usted como parte de este proceso de selección. Muchas gracias. El procedimiento para la entrevista consta de 2 etapas, haciendo alusión a la primera de ellas. Los postulantes contarán hasta con 15 minutos para transmitir de forma oral a la comisión y a la sociedad en general. Punto número 1. Su visión del Comité de Participación Ciudadana dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, expectativas de corto plazo y necesidades de largo plazo en su funcionamiento. Número 2. Una exposición de las razones que la hacen a usted una candidata idónea y cuál sería su aportación personal a la labor de un cuerpo colegiado. Número 3. Elementos de su perfil, experiencia profesional y rasgos de su carácter que contribuirían a lograr los objetivos de este Comité de Participación Ciudadana. Número 4. ¿Qué actividades realizaría para vincular a la sociedad con los trabajos del Sistema Estatal Anticorrupción? Y número 5, de igual manera se va a elaborar una pregunta referente al marco legal de este Sistema Estatal Anticorrupción. Segunda fase. Los siguientes 15 minutos, un integrante de esta comisión de selección le realizará una serie de preguntas en base a su experiencia profesional y personal que estime pertinentes. Sin más, licenciada, le cedo el uso de la voz. Adelante. Okay. Tal vez, no, ya no necesito, sí se escucha, ¿verdad? Ya, perfecto. Entonces, si me lo permiten, a lo mejor, como todo se va como interrelacionando una pregunta con otra, bueno, trataré de dar inicio con la primera y tratar de terminar con la cuarta, y si me salto algo, pues me lo hacen notar, por favor, y me regreso. La visión del CPC. ¿Por qué yo? Elementos de mi perfil y actividades. Bueno, para empezar con el Comité de Participación Ciudadana, a mí me parece, y yo vinculo mucho, precisamente por mis actividades de los últimos 10 años, la importancia de los derechos humanos. Entonces, yo vinculo cómo es que en el tema de la corrupción, que es el tema que nos ocupa, cómo se van violando los derechos humanos de manera constante. Y la gente dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene mucho que ver, tiene todo que ver, porque hasta en alguna ocasión, ejemplos, trataré de no desviarme mucho. Es un ejemplo muy, muy rápido, muy pequeño que le quise decir a algunas de las personas con las que estuve platicando. Cuando me decía, no tiene ninguna relación, tiene toda la relación. Le digo, ejemplo, le dije, una señora está en la sala de partos y por un acto un hecho de corrupción, la señora no fue atendida a tiempo.
el doctor no llegó, o los medicamentos no eran los apropiados, o la sala no se encontraba, o una serie de situaciones. Le dije, entonces, ahí está el reflejo de cómo los hechos de corrupción se encuentran de manera siempre ligado a la violación de derechos humanos. ¿Por qué es importante el CPC? Digo, es que voy y vengo, me disculpan, si necesito regresar, me regresan. Porque es un compromiso internacional que estamos cumpliendo. O sea, desde el sistema mismo, el sistema estatal, el sistema nacional anticorrupción, está correspondiendo a un compromiso internacional que tenemos. Y precisamente las dos convenciones que tenemos firmadas por el Estado mexicano, precisamente habla de que la importancia de la vinculación, de la participación ciudadana, en específico en la materia de hechos de corrupción, la protección de testigos y la protección de los denunciantes y la materia preventiva con los códigos de conducta. Entonces, el punto, por decir algunos puntos, pero uno de los puntos precisamente es la vinculación ya y el enlace que debemos de tener con las personas, con la gente en general, con la participación ciudadana. Y aquí, si me permiten, yo lo quiero exponer porque yo soy muy feliz exponiendo siempre que somos punta de lanza en muchas cosas y a veces se nos va criticando y escucho críticas y más críticas y más críticas y bueno, sí que bueno, pero hay que ser propositivos y también hay que ver para atrás y también hay que ver para arriba y hay que ver para abajo y hay que ver para todos lados. Entonces, a mí me gusta mucho hablar cuando se habla de este tema. Y aquí voy uniéndolo con lo que empecé, cuando empecé a hablar de los derechos humanos y de que tiene mucho o todo que ver la violación de los derechos humanos en el tema de corrupción, como siempre hemos sido punta de lanza a nivel continente, a nivel Estado mexicano y a nivel Guanajuato. Y a lo mejor, perdón si me voy muy atrás, pero lo digo rápido. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, diciembre de 1948. Sí, pero la Declaración Americana fue el 30 de mayo de 1948. Igual fue el mismo año, pero fue antes. Entonces, siempre hemos sido, como continente americano, también hemos tenido muchos adelantos y una visión siempre. El sistema interamericano y sus resoluciones de la Corte también siempre han estado punta de lanza. Hubo un tiempo en el que todo era el sistema europeo y ahorita, hoy por hoy, el sistema europeo está volteando a ver las resoluciones del sistema interamericano. Entonces, ahí estamos. Otro ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el 89 era una dirección, en el 90 era un organismo descentralizado y hasta el 99 consigue una autonomía. El Estado de Guanajuato, en 1992, crea la Procuraduría de Derechos Humanos y en 1993 ya es un órgano autónomo empezando el 3 de mayo. Entonces, sí somos punta de lanza, o sea, hay que ver esas cosas. Y no todos somos malos, todo está mal. Escuché en alguna reunión que estaban ya todos tan pesimistas que dije, bueno, pues ya nada más falta que nos pasen todo como en aquellos personas de aviéntense todos por la ventana, pues todo está mal, ya no se puede resolver nada. Ya todo es un pesimismo que sí necesitamos que seamos más propositivos y que sí veamos y que sí estudiemos que sí hay cosas que se pueden extraer y que nos pueden dar motivación. Por eso quise hablar de esto, porque eso nos motiva, o sea, eso es motivante. Las convenciones, igual pasó lo mismo. La Asamblea General de la ONU dice, vamos a reunir a los expertos. Eso fue en el 2000 y el primero que levantó la mano fue el Estado mexicano. Y dijo, ahí está Mérida, Yucatán, es mi sede, y ahí empezaron las primeras pláticas de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en Mérida, Yucatán, en el 2000. En 2001 se reunieron en Bogotá, en el 2002, Monterrey, o sea, otra vez el Estado mexicano. En el 2003, sí, en Viena se aprobó, pero se terminó firmando en Mérida, Yucatán, otra vez en Mérida, Yucatán. Entonces, dices, México ha estado preocupado por eso. Ok, eso fue en el 2003. Sí, en el 1996 ya teníamos una convención interamericana contra la corrupción. 1996, ratificada por México en 1997. Entonces, ahí está otra vez el ejemplo de cómo siempre tratamos de ir como un paso adelante y que lo hemos ido logrando. Entonces, son las cosas positivas que tenemos que aquilatar y que tenemos que compartir con la gente
porque tienen que ver que somos gente valiosa como continente, como Estado mexicano y como entidad federativa que es Guanajuato, que siempre también se ha notado por estar como a la vanguardia. Entonces, este sistema ahorita ya enfocado y aterrizado en el sistema estatal, está cumpliendo los compromisos internacionales que asumimos desde el 97 y luego en el 2005, cuando se publicó en el Diario Oficial lo de la Convención de Naciones Unidas, y estamos cumpliendo. Vuelvo a los 3 ejes que para mí fueron muy importantes de las convenciones. La participación ciudadana. Y creo que sí, la participación ciudadana ya se está dando. Allí está el ejercicio de la acción penal privada. O sea, los ciudadanos estamos teniendo ya mayor participación y no nada más estamos sentados en nuestras casas esperando que papá gobierno nos haga, nos deje de hacer y si no me gusta lo que haga, lloro y si me gusta, pues lo aplaudo y punto. No, dejamos de estar ya no tan estáticos, sino que sí estamos participando y las instituciones tienen que preocuparse por darle esos espacios y eso es lo que está haciendo el sistema estatal, pues es eso, el fincar principios, la norma, las políticas públicas para la interrelación de los diversos instituciones. Bueno, termino esta idea porque se me hace que ya voy como para otro lado, ¿verdad? O bueno, yo me emociono y hablo, pero bueno, termino esta idea hablé de los principios ahorita, ¿verdad? Del sistema y la visión que es el atraer a la ciudadanía y que tome esta participación. Lo que estaba hablando era la interrelación de las instituciones, porque precisamente de las exposiciones de motivos y de lo que mucho que se comentó era, no le puedes dar o hay que quitar el monopolio legal que tenía alguna institución para que sea de manera horizontal, lo manejaron ellos en la palabra horizontal, y sean varias instituciones, están todas interrelacionadas, hay una transversalidad, estamos caminando en el hecho, todo lo estamos investigando y, insisto, el punto medular y clave en el que estamos atendiendo los compromisos internacionales es precisamente la participación ciudadana, que se integren más y que sean propositivos, porque de críticas pues tenemos todos los medios habidos y por haber y están todos los sistemas ahora modernos de comunicación y podemos atacar todo lo que queramos, pero lo que se trata es de que seamos propositivos, de que está la red de participación ciudadana, etcétera. ¿Por qué yo? porque a lo mejor el trabajo que me he venido desempeñando me ha llevado por diferentes caminos, pero creo que finalmente todo es un eje en lo mismo. Cuando yo salí de la universidad, en la licenciatura, en el 96, mi punto de tesis fue el libro de registro de servidores públicos sancionados. Y muchos maestros me trataron muy mal y me dijeron que, pues uno así me dijo, usted está loca, así utilizó esa palabra, y me dijo, usted está mal, ¿cómo cree? ¿Cómo cree que va a haber o sea, los vamos a exponer, los vamos a exhibir, ¿no? Si quiere le ponemos calcomanía. No entendía yo por qué algunas personas lo vieron totalmente mal. La licenciada Teresita Rendón Huerta, que fue mi directora de tesis, ella me apoyó totalmente y salió esa tesis, de repente sí me hicieron como vacilar, pero cuando vi que había alguien que no me atacó, al contrario me apoyó y me ayudó a estudiar en el sistema administrativo, pues fue ella, pues era mi directora, ¿qué más quería? Y lo saqué. Y ahora hay un registro de servidores públicos precisamente para estar verificando que no se vuelvan a repetir o que no vayamos a colocar en un lugar de responsabilidad o de alta responsabilidad a una persona que a lo mejor tiene algunos antecedentes que tal vez no es muy conveniente que estuviera en X o Y lugar. Pero pues en el 97 yo fui muy criticada por eso. Cuando estuve… bueno, ese fue el primer contacto que les puedo decir en el tema, que fue mi tesis.
Después, bueno, estuve en el Tribunal de Justicia Administrativa, fui actuaria, proceso de aprendizaje, hice algunas suplencias en el Poder Judicial. Luego paso a la Procuraduría de Justicia, en donde duré, yo creo que fueron 10 años, porque luego salí y luego volví a entrar, pero sí, yo creo que fueron como 10 años. Y ahí me tocó estar en la Fiscalía de Fraudes. Y ya desde ahí, pues se veía mucho la mano de todos los temas que ahorita traemos, fraudes, incluso, bueno, pues no nos tocaba, nosotros lo teníamos que mandar a nivel federal, pero bueno, pues salía la colusión, salía el cohecho, salía algunos puntos, entonces ya desde ahí tenías que ser muy fino en las investigaciones y además también pues el tipo de fraudes que normalmente son de cuello blanco, pues era más difícil conseguir una entrevista, una declaración, y entonces había que estar pensando y llegando por otros lados y pidiendo informes a la Comisión Nacional Bancaria y pidiendo informes, pues tenías que estarte buscando las maneras porque definitivamente no iba a llegar aquel empresario a decirte, oh, sí, me robé tanto dinero o hice tanto. Claro que no. Entonces había que hacerlo, investigando. Por otro lado, tuve la fortuna de estar en la visitaduría de la Subprocuraduría de León, y precisamente las investigaciones que llevábamos pues era en contra de compañeros. Sí es muy incómodo, pero bueno, no me va a dejar mentir, algún compañero me dio las gracias porque le hice ver, nos sentamos y su situación era bastante incómoda, el procedimiento estaba iniciado y el procedimiento iba a terminar. Pero finalmente entendió por qué estábamos en esas circunstancias. No fui yo, no fue el procurador, no fue su director, simplemente había sido una responsabilidad que las acciones de él habían colocado en esa situación. Finalmente me dio las gracias. Yo dije, por Dios, ¿quién le da gracias a la gente que le está integrando su expediente? Pero bueno, esas son algunas cuestiones. También estuve en la Fiscalía Especializada en Contra de Servidores Públicos, entonces también ahí se llegó un poco de experiencia en materia de investigación. Y en Derechos Humanos, que son casi los 10 años últimos que estuve, pues precisamente fue investigación de actuaciones de servidores públicos por faltas administrativas y por violaciones a derechos humanos, que es lo que les digo, que es con lo que empecé. Todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque la violación al acceso a la justicia, seguridad jurídica, vivienda digna, bueno, hasta los derechos ambientales, o sea, todo ahora, los DESCA, todo tiene que ver, porque en la medida que los servidores públicos no realicen sus actuaciones conforme al principio de legalidad, de honradez, eficacia, universalidad, afectan los intereses de terceros. Y finalmente, pues eso es ser corrupto. Tendríamos que cerrar. Entonces, bien, muchísimas gracias. A continuación le voy a ceder el uso de la voz al doctor Fabián Gutiérrez a efecto de que elabore una pregunta relativa al conocimiento del marco legal de este sistema estatal anticorrupción y de paso a la segunda fase de esta entrevista. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra Mariela. Muy buenas tardes, Egna. Hola. Me voy a permitir formular una serie de preguntas como parte del proceso. La primera va en ese sentido. ¿Cuál es el objetivo del Comité de Participación Ciudadana? El objetivo del Comité de Participación, Sí. Bueno, es la vinculación, precisamente la vinculación de la sociedad, de las personas, ONGs, asociaciones civiles y participación en general de la ciudadanía en el sistema. El Comité de Participación Ciudadana se maneja, bueno, son 5 personas, son 5 integrantes, uno de ellos va a fungir como presidente y ahí está la importancia porque va a ser el presidente del comité coordinador. Y bueno, de ahí es precisamente donde se emanan las políticas públicas para la detección, prevención, detección y sanción de hechos de corrupción, fiscalización y control de recursos. Entonces, bueno, el presidente del CPC, de la comisión, forma parte del comité coordinador. También la otra actividad que tiene es como integrante de la comisión ejecutiva, junto con el secretario técnico. Y en esa comisión pues es realmente importante porque ahí es donde está muy propositivo, en el sentido de que, bueno, tiene que aprobar, por ejemplo, el informe anual del comité coordinador,
tiene que proponer las mejoras al sistema digital del sistema, tiene que proponer cualquier mejora dentro de los métodos de investigación del fenómeno de la corrupción y según los indicadores. Entonces, bueno, ahí juega ese papel dentro de la comisión ejecutiva, dentro, como su presidente, dentro del… bueno, el presidente no forma parte de la comisión, por ejemplo, de la comisión ejecutiva. El presidente forma parte del comité coordinador. Entonces, bueno, ahí están las actividades que realiza y ya sin necesidad de formar parte del comité ejecutivo, pues tiene en sus manos esta red de vinculación y de la red de vinculación con la ciudadanía, tener el registro voluntario de ello y fomentar, es que, bueno, son como dos puntos importantes, el de la interrelación con los organismos, de los distintos organismos y la participación ciudadana, como la vinculación. Muy bien, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las principales acciones que identificas que ha realizado el Comité de Participación Ciudadana y qué opinas de dichas acciones? Sí, yo creo que se han preocupado por convocar. Perfecto, están convocando. Actividades universitarias, han hecho muchos concursos en el tema como para atraer a los estudiantes que participen, que den sus opiniones, que sean propositivos en el tema de corrupción. Y los foros, bueno, ahí voy a contestar una pregunta que se me había quedado en el aire hace ratito, cuando dicen, bueno, ¿y a dónde creerías? Hay uno de los foros a los que me tocó ir y me da pena decirlo, pero salí muy deprimida de ese segundo foro, porque todos fueron muy negativos. Entonces, a lo mejor yo abonaría a que tratáramos de ser más positivos cuando se exponga ante la sociedad en general, porque es muy valioso ese trabajo que están haciendo para convocatoria de concurso para los estudiantes de todas las universidades, la otra convocatoria para los ciudadanos abiertos, pero cuando se hacen los foros y estamos aquí todos sentados y se está publicando y te está viendo y te está escuchando aquel estudiante, aquella ama de casa, de cualquier persona, aquel enfermo dentro de su hospital, te están escuchando todos. Y entonces ellos no necesitan ya más malas noticias, eso se los dan los noticieros. Yo creo que nosotros sí podemos darles, pues tal vez es que van a decir buenas noticias, es que sí las hay, también hay buenas noticias y también necesitamos ser positivos para que ellos también puedan sentirse que están en una sociedad que va en desarrollo. Ahí el punto entonces de lo que le decía hace ratito, que van el ser propositivos dentro de la comisión, y para eso sirve precisamente esta comisión de participación ciudadana. O sea, necesitamos que si ya salieron 2, 3, 4 personas que estamos aquí y que nos interesa, pues tiene que haber más. Y el año que entra tiene que decir a alguien, es que el próximo voy a ser yo. Y yo soy el que quiero ir a proponer, y yo soy el que quiero decir, y yo soy el que quiero que me escuchen, y ahora voy. Entonces, de eso se trata, de jalar a la gente en la participación. Y encaminado, por ahí trataríamos de hacer las cosas. Muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que te viste involucrada en un conflicto con tu equipo de trabajo? ¿Qué se hizo exactamente y qué resultados se lograron? Conflicto. Me quedo pensando, a decir, ¿no tienes conflictos? No, pues todo el mundo tenemos conflictos, ¿verdad? En el día a día, pero he tenido una suerte a lo largo de todos estos años porque he tenido equipos muy sólidos, pues inclusive desde que estaba en el Ministerio Público, que todo el mundo dice que es como muy complicado, pues yo creo que tuve una fortuna de tener equipos muy buenos, muy comprometidos,
En derechos humanos también se forma el equipo, cada quien va haciendo lo que le corresponde y yo creo que los conflictos en el día a día pues es organización. Tal vez por ahí puedo contestarte. Es que quería visualizar algún conflicto como fuerte, donde se hubiera tenido que tomar como medidas, pero no, más bien yo creo que los conflictos han sido en el día a día, que he tenido que enfrentar en el día a día, bueno, primero desde la perspectiva de cuando tú estás abajo o tú tienes superiores y bueno, pues tienes que ser eficaz, tienes que ser eficiente, tienes que ser leal y no que no discutas con el jefe, pero digo, sí te tienes que apegar a la normativa, no alegues cosas que son fuera de tu contexto. Y cuando me tocó ser o tener gente a mi cargo, pues siempre traté de buscar reuniones constantes y tratar más bien como yo creo que preventivos. O sea, si te estoy viendo como deprimido o a fulanito lo estoy viendo que está llegando tarde o como que los trabajos están como ya teniendo errores, más bien era, a ver, ¿hay algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Te auxiliamos? Pues para eso somos equipo y creo que no se ha llegado a un punto de inflexión o a un punto de quiebre en el que se haya tenido que tomar como decisiones muy drásticas. No, perdón, creo que no sé si contesté tu Sí, muchas gracias. pregunta. Cuéntanos alguna vez que hayas recibido retroalimentación negativa sobre tu desempeño y cómo reaccionaste. Sí, fíjate que cuando yo formaba parte de la comisión, había una comisión donde se juntaban los primeros mandos de la subprocuraduría, estoy hablando todavía de la de justicia de aquellos años, ahí fue las primeras veces que me tocaron. Yo como era visitadora era la única mujer, era el subprocurador, era el director de averiguaciones, era el director de procesos, era el jefe de zona, era el otro jefe de zona, eran puros hombres. Y yo era la única mujer que era la visitadora. Entonces, esos años fueron un poco difíciles, eran muy amables, muy cordiales todos, siempre me daban mucho mi lugar, me dejaban asiento, fueron muy amables. Pero cuando yo propuse en aquella época que teníamos que agilizar la atención de las personas con discapacidad, las personas, mujeres embarazadas o las mujeres que tenían niños, y que los niños se desesperaban muchísimo, y las señoras embarazadas yo las veía con su cara a veces de que necesito sentarme, y yo las veía muy afligidas. Entonces yo les propuse en una reunión de comisión que hiciéramos eso. Entonces, ni siquiera los bancos tenían todavía esa disposición, porque se acuerdan ustedes que luego los bancos fueron como los primeros que empezaban a dar preferencia a las personas embarazadas o a las personas con discapacidad. En aquella época, cuando yo lo proponía, ni siquiera los bancos lo tenían. Y entonces todos los hombres se volteaban a ver entre ellos, me vieron con una cara muy tierna y se rieron. Y luego dijeron, bueno, ok, pasemos a los puntos importantes. Entonces, creo que hubiera sido un hit para la subprocuraduría en aquella época, que hubiéramos sido punta de lanza en eso. Y mi idea se quedó. Sin embargo, yo obviamente no tomé ningún tipo de represalia, ¿verdad? Ni mucho menos. Me quedaba muy claro cuál era mi trabajo. Yo estaba haciendo mi trabajo, estaba proponiendo, pero también me queda claro que hay un equipo y que no todo está en mis manos y que no tengo a veces la poder de resolver, y que creo que en una democracia pues nunca podrá estar en una persona las cosas se llevan así o las cosas se llevan así. Tal vez me faltó mayor convencimiento, yo sí lo vi difícil, te soy sincera, lo insistí tal vez 2 ocasiones más, volví a sentir la misma situación de que, bueno, pues es que en aquella época no se hablaba de género, no se hablaba de esas situaciones, o sea, tampoco los culpo. Realmente había situaciones, pues sí, muy delicadas que había que enfrentar como subprocuraduría, y mis puntos, esos puntos, nunca pudieron salir a flote. Entonces, pues sí, te quedas con la frustración, sí, esa fue en una. En alguna otra ocasión me tocó también proponer, o sea, ahora sí que volví a sentir la misma frustración que sentí cuando me dijeron,
un libro de registro de servidores públicos sancionados. No, bueno, esta mujer de veras está, no sé en dónde. Y me quedé en esas 2 ocasiones con la frustración. Y las otras ocasiones, ya en el organismo de derechos humanos, pues es complejo. Son 5 subprocuradurías, es mucho trabajo, siempre estás oyendo quejas, obviamente, para eso estamos, para escuchar a la gente. Y tus compañeros a veces también, ¿no? No están en las óptimas, ni uno tampoco está en óptimas condiciones. Y entonces, bueno, sí, tal vez ahí también me enfrenté al el típico que tú dices, estoy dando esto y esto y esto y los demás a lo mejor no lo están dando. Y lo que llegué a decir fue, mi trabajo tiene que hablar por mí. Y si yo me canso, les estoy enseñando a mis compañeros a que cánsense, a mis hijos, cánsense. Entonces, no se cansa uno. Tienes que seguir proponiendo y tienes que seguir haciendo tu trabajo. Claro, hay momentos en la vida en que tienes que tomar decisiones y que tienes que decir, si yo sé que cada 5 minutos va a pasar por aquí una bola y me va a pegar en la cabeza, pues de tonta me quedo, ¿verdad? Pues me muevo para adelante, me muevo para atrás, me muevo para un lado, pero me muevo. Pero eso no quiere decir que huyas, eso no quiere decir que rehuses a los problemas, es enfréntalos de una manera diferente. Muchas gracias, Tecna. Sería todo de mi parte. Maestra Mariela. Muchas gracias, doctor Fabián. Pues no nos queda más que agradecerle enormemente a la licenciada Edna su valiosa presencia y que tenga un excelente día. Muchas gracias. Espero no haberlos aburrido porque hablo mucho. Muy Muchas gracias.